Buenas noches, hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. De nuevo es un gozo y una bendición muy grande el vernos de nuevo en el transcurso, en la parte media de la semana, que aunque algunas veces no estamos muy seguros de qué día es, pero hoy es miércoles, les recuerdo, y queremos felicitar así, hemos sabido allí por uno de los hermanos de la iglesia que el hermano Germán Castro está cumpliendo años este día, así que si en un dado caso nos sintoniza, vaya para él nuestras felicidades por su cumpleaños. También, hermanos, felicidades a las madres. El domingo recién pasado hicimos un culto especial para el Señor y también para ellas. Y de nuevo queremos felicitarles y además también agradecerles por su sintonía. Como ya el hermano Tony lo mencionaba, hermanos que están en diferentes lugares de América, de Centroamérica, también allí en Estados Unidos, Houston, Dallas, en Atlanta, el hermano David Lazo, también en algunos otros lugares. Tenemos hermanos en Maryland y en diferentes partes de Estados Unidos. Entendemos que en Boston hay varias familias viendo este programa y estamos muy contentos con el Señor que nos permite estar llegando hasta ustedes. También compartiéndoles que además de permitirnos el Señor predicar su palabra, hemos estado compartiendo algunas canastas con hermanos y aún personas que ni conocemos, pero solo queremos hacerles saber, compartirles a ustedes que también ustedes hagan propio este trabajo, sus oraciones. Dios ha usado hermanos y aún personas que no conocemos para poder bendecir a otros y ser canal de bendición como iglesia. También sabemos que nos sintonizan en probablemente más de un resguardo, uno de los lugares donde están atendiendo personas que están llevando cuarentena y que no están en sus casas, sino en lugares así que el gobierno ha provisto. Así que vaya para todos ellos una feliz tarde, una feliz noche. Desde ya deseamos que Dios les bendiga. Esta tarde vamos a estar meditando en el libro de Santiago, en el capítulo 1, y el título que tenemos para meditar en esta hora es No os extrañéis en las pruebas. No os extrañéis. Hay muchas cosas que nos toman por sorpresa. A veces un regalo que no esperábamos de alguien que pensó en nosotros y hizo dicho detalle, pero nos toma por sorpresa. También nos toman por sorpresa algunas situaciones difíciles, a la hora de una evaluación, a la hora de un análisis de nuestro estado físico. De repente nosotros nos sentimos bien y nos dan la noticia que algo no está funcionando bien. Entonces, cualquiera de nosotros nos sorprendemos. Santiago toma el tiempo necesario, como todo un pastor. Se considera que Santiago era uno de esos pastores no enojones, no gritones, de esos pastores que justamente podían vivir la vida y la vida era muy valiosa para ellos. Santiago se consideraba alguien con una actitud en su corazón de mucha vida, no agrio. Y precisamente las palabras de él nos muestran cualidades y características de él como un pastor. Ahora, él era pastor de la iglesia en Jerusalén. Santiago, hay no menos de 3 personajes en la Biblia, pero a este Santiago
que se refiere la carta o el escritor de la carta es el hermano del Señor Jesucristo. Y uno puede revisar las escrituras en el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 55, uno de los nombres que se registra allí es Jacobo o Santiago. Él formaba parte del vínculo familiar del Señor Jesús, el vínculo pequeño. Hubo hermanos y hermanas del Señor Jesús. Santiago, quien le había visto crecer al Señor Jesús. Jesús creció como toda una persona normal. Sin duda tuvieron algún tipo de juegos, probablemente juegos que eran alguna clase de juguetes de madera. Su papá, siendo carpintero, sin duda eran las cosas que podría compartir con sus hijos y luego entre ellos. Así que Santiago, hermano del Señor Jesús, en un inicio del ministerio de Cristo, según Juan capítulo 7, él era uno de los que no había creído en el Señor Jesús. Pero después que él creyó, cuando el Señor partió de la tierra para estar en la presencia del Padre, Santiago llegó a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén. Ahora es interesante al revisar, porque el apóstol Santiago o Jacobo, él fue uno de los primeros muertos en la persecución de la iglesia. Así que este Santiago es sin duda el hermano en carne del Señor Jesús, nacido de la misma María. Entonces, Santiago, cuando él comienza su escritura, es interesante lo que encontramos en la epístola. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, en la introducción de este tema que queremos abordar, siempre cabe el hecho de mencionar sobre Santiago. Así que Santiago, habiendo crecido con el Señor, sin duda hubo roces como en toda familia entre ellos. Santiago conocía al Señor en el sentido de parentesco, de familia. Santiago no había creído en un principio que él fuera el Mesías. De hecho, en algún momento, según Juan capítulo 7, le animaron: mira, si de veras eres alguien, entonces anda a Jerusalén, presentate allí delante de la gente y date a conocer. Pero más tarde, siendo el pastor de la iglesia en Jerusalén, él está ocupado en las ovejas, en un sentido estricto, de las ovejas de Israel mismo, pero en este caso de los creyentes, los que habían venido a formar parte de la iglesia del Señor, que estaban en la dispersión. Muchos de los que estaban en la dispersión habían sido por otras razones dispersos antes, pero habían creído. Pero había otros que habían huido por causa de la persecución del evangelio o de los cristianos. Así que él, como todo un pastor, está pastoreando. Esto me encanta, porque él no solamente era pastor de la iglesia en Jerusalén, del rebaño que estaba presente, sino de aquellos que estaban ausentes físicamente, pero que él estaba pensando en ellos, como todo un corazón de pastor. Él está escribiéndoles a ellos. Dice aquí: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Alguien de cada una de las tribus era representante del cuerpo de Cristo en este tiempo. La iglesia se había extendido en el área de Asia Menor, en lo que ahora se conoce como Turquía. Allí se había desarrollado la iglesia del Señor, y muchos de los creyentes judíos habían llevado el evangelio ahora a estas alturas a otros que eran gentiles. Pero la carta está dirigida a ellos. Esta es una de las cartas que se considera como una de las cartas generales, que no está dirigida a una iglesia específica, o una carta universal. Entonces nosotros también alcanzamos
por la ocupación de Santiago como pastor. Pero luego, hablando de Santiago, no solamente tiene un corazón de pastor para ministrar a las ovejas del Señor, sino también un hombre como pastor, un hombre sumiso al Señor. Esto también a mí me emociona, porque de vez en cuando nosotros queremos decir quién somos y de dónde venimos y qué hemos hecho, y que nos elogien, que reconozcan nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Pero déjeme decirle esto, me encantó y me encanta el hecho de ver en la introducción Santiago, siervo de Dios. Y sin duda siervo de Dios para él era como algo natural, porque él como judío tenía a Jehová como su Dios. Pero decir siervo de su hermano, dice allí siervo de Dios, y no dice y de mi hermano Jesús. Siervo de Dios, siervo, dice allí, del Señor. Señor con S mayúscula. Señor, y no dice Señor Jesús. Lo lógico hubiera sido que dijera mi hermano Jesús, y que en su introducción él hubiera podido decir yo soy hermano de Jesús. Crecimos juntos, pasamos 30 años juntos y yo le conocía sus debilidades y sus ventajas, y cómo él de vez en cuando nos reprendía, etcétera, etcétera. Y como ahora el Señor Jesús es tan famoso porque está aún a la diestra del Padre, él pudo decir yo soy hermano de él. Pero es interesante, él utiliza la palabra siervo, que quiere decir esclavo. Esclavo de su hermano. Nunca buscó la exaltación de él a través de la vida de su hermano Jesucristo. Le reconoce como Señor y también le reconoce como el Mesías, Jesucristo. Jesús quiere decir Salvador y Cristo quiere decir Mesías. Ahora, esto es lo interesante. ¿Cuánto podemos encontrar en estos tesoros que tenemos de la Escritura? Que mientras él está dirigiendo esta carta a los creyentes que están en la dispersión, él está convicto, está convencido, él está totalmente reconociendo el señorío de Jesucristo y reconociendo la importancia que tenía para el mismo Señor Jesucristo las ovejas. No les dice, les habla su pastor y ustedes tienen que hacer como el pastor dice aquí en Jerusalén. Ustedes tienen que simplemente obedecer lo que yo digo, porque yo soy un fulano y yo soy el hermano del Señor. Yo soy el hermano de Jesús. Increíble, pero qué preciosas palabras que nos estimulan, que nos animan. Si él, siendo hermano en carne del Señor Jesús, reconoce el señorío de Cristo, es porque él llegó a conocer a Cristo como su Salvador, pero también como su Mesías, como su Señor. Así que tenemos allí en la introducción la descripción de Santiago. Pero luego, cuando él está hablando acerca de no extrañarse en las pruebas, porque sin duda, todos hemos tenido pruebas durante la vida. Aquellos que tenemos años de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hemos tenido diversas pruebas, diversas circunstancias difíciles. Ahora, en este año y en estos meses, entre el mes de diciembre del año pasado y hasta los meses donde vamos, podemos casi decir que todo el mundo ha sido probado, y los creyentes no nos escapamos de haber pasado o de estar pasando por las pruebas, unos más difíciles que otros. En estos días que hemos estado allí hablando acerca de la familia Ábalos,
hemos estado orando. Yo sé que muchos de ustedes en cada uno de los lugares donde están han estado intercediendo por el hermano Ábalos sin conocerlo, pero como parte de la iglesia del Señor, como parte del redil del Señor. Y a mí me encantó esto de pensar a los creyentes que están en la dispersión, en la diáspora. Muchos de nuestros compatriotas están fuera de nuestro país por diferentes razones, pero muchos, conociendo al Señor, podemos identificarnos y sentirnos de tener un mismo sentir, porque la sangre de Cristo corre entre nosotros y nos une. Aún algunos probablemente no conocen al pastor Rivera, el hermano Tony, ni a un servidor. Pero queremos decirles, nosotros nos sentimos muy animados de estar compartiendo la palabra del Señor con muchos que no conocemos. Y con otros que conocemos, nos gozamos cuando tenemos algún detalle, alguna información que nos cuenten, que están viendo a través del internet la predicación. Nos encanta. Imagínense Santiago, cuánto tiempo tuvo que pasar para que esta carta pudiera llegar hasta las manos de sus los que la iban a recibir, de las ovejas. ¿Cuánto tiempo? No tenían las mismas ventajas que nosotros tenemos ahora, no solo papel y tinta, y no solo tener así bien arreglados cada uno de los libros de la Biblia, y ahora podemos tener una Biblia cada uno de nosotros, y ahora lo puede tener de diferentes formas, está a la mano. De hecho, Santiago probablemente nunca se imaginó que con los años sus palabras, las que Dios le había dado, llegarían hasta nosotros. Imagínese, nosotros las recibimos ahora. Esta palabra, la Biblia, viene del Medio Oriente, pero ahora está regresando hasta muchas partes del Medio Oriente y hasta Europa. Muchos de los misioneros que salieron de Europa trajeron el evangelio hasta América, y luego ahora nosotros de América estamos llevando la palabra de Dios para alcanzar a otros, sea americanos o de algún otro país, compartiendo el evangelio. Pero Santiago no tuvo idea hasta dónde Dios llevaría. Pero déjeme decirle esto: qué bendición cuando Dios se ha encargado de instruirnos que seremos probados, pero que no debemos extrañarnos ante las pruebas. Para el mundo probablemente le toma por sorpresa, y dije, unos estamos siendo probados más que otros, unos de una manera. En este momento, este día, no todos tenemos las mismas circunstancias, pero déjeme decirle que si usted está en la cárcel o en un hospital, está en la cárcel injusta o justamente, si usted no conoce a Cristo, vale la pena que lo conozca. Si usted ya lo conoce, entonces vale la pena que usted pueda encontrar que no debe extrañarse la prueba que usted está pasando. Si usted, estando en su hogar, las cosas no han estado fáciles. Sabemos de hermanos en Cristo que no han tenido mucho para poder llevar sus alimentos, con escasez económica. Aparte de la prueba en un sentido general, cada uno de nosotros está teniendo una prueba distinta. Solo el estar en los hogares, en un apartamento, en un lugar donde no tiene mayor, se mueve de 3 metros a otros 3 metros, de la puerta principal da 2 pasos y está en el solar, o en la ventana. Probablemente usted ya lleva 50 o 60 días y solo eso es una prueba. El que no puede ir a comprar cuando usted tiene el dinero, pero no puede ir porque no le toca en ese tiempo, eso podría ser una prueba. Otros probablemente estén en un hospital, y otros probablemente han tenido que despedirse de un ser amado. Es una prueba muy grande. Yo quiero decirle, todos hemos pasado por diferentes pruebas, pero vale la pena que no nos extrañe. ¿Por qué? Porque las pruebas no vienen por casualidad. La prueba nunca viene sin propósito.
No viene porque a Dios le ha dado el capricho, voy a hacer pasar a esto porque yo ahora tengo una espinita allí con estos mis hijos. No, el Señor tiene propósitos. Y es interesante que Santiago en toda la carta es como aquel que está creciendo niños y está dándoles corrección, les está aleccionando, pero también les está disciplinando, porque está educando. Dios nos educa para una vida práctica. El cristianismo es precioso. El cristianismo no es de vivir como monjes y ser ermitaños allá en una montaña. El cristianismo es vida. Santiago, por sus expresiones, nos muestra que vivía, que el evangelio que había conocido, que al Cristo que había conocido, le producía vida. Así que, veamos en primer lugar, ¿qué es lo que producen las pruebas de las cuales habla entre el versículo 2 y el versículo 4? Dice así el versículo 2, hermanos míos. Ahora recuerden, él se está dirigiendo a los creyentes que están en la dispersión, pero también a nosotros. Pero piensen por un momento los primeros que iban a ser los receptores de estos consejos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora quiero que vean a Santiago de nuevo. Santiago no viene como muchos de nosotros a veces, equivocados como pastores, errados, porque no es la manera en como Dios nos ha enseñado. Dice que nosotros somos consiervos de los siervos del Señor. Solo administramos los bienes del Señor. Él es el gran pastor. Entonces él dice, no dice, el pastor se dirige a ustedes, dice, hermanos míos. Son palabras suaves, palabras de ánimo, palabras de comprensión. Yo quiero que ustedes sepan que yo soy igual a ustedes. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, en esta hora vale la pena que usted pueda considerar las pruebas. No nos debe tomar por sorpresa. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? No está diciendo que salgamos como el payaso, sonriéndonos y como le instruyen a usted cuando usted atiende a clientes, que tiene que sonreír y tiene que salir muy amable, pero en su corazón muchas veces vive amargado. Aquí está hablando de actitud. Dice allí el versículo 2 que van a llegar las pruebas, eso es seguro, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo primero que vale la pena en esta hora reconocer es que las pruebas, las cuales no deben extrañarnos cuando vienen, debemos recibirlas con la actitud correcta. Sumo gozo. La palabra sumo no dice recibirlas con gozo, dice recibirlas con sumo gozo. Sumo es el grado más alto de alguien. Sumo gozo era como decir el sumo sacerdote en Israel. Lo más alto. El sumo sacerdote era, desde el punto de vista religioso, en aquel momento era lo más alto. En el caso de no hay mayor gozo que sumo gozo. Entonces, las pruebas en nuestra vida, dice, hermanos míos, tened, es una cuestión de actitud. Tened por sumo gozo las pruebas que estamos atravesando. Hoy casi diría que todos estamos casi en la misma sintonía. La gran mayoría de nosotros estamos guardaditos en las casas, sin mayores oportunidades de movimiento. Como dije, algunos no solamente confinados a un lugar, sino recibiendo tratamientos, todos a la expectativa, seré yo, Señor, el próximo que me va a dar esta enfermedad.
¿Seré yo el próximo? ¿Seré yo el que me voy a morir? Etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle esto. Hoy es esto. Durante los años, si usted tiene varios años de conocer al Señor, sin duda le han sucedido cosas que usted y yo podríamos decir, sí fue una situación difícil. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Probablemente si no aprendimos en el pasado a recibir las pruebas con la actitud correcta, vale la pena ahora. Y si antes tuvimos la actitud correcta, continuemos ejercitándola. Ahora, Santiago le está escribiendo a estos hermanos que están en la dispersión, que están en otro país, bajo otras circunstancias. No solamente el lenguaje y las costumbres eran distintas, viviendo en un mundo gentil, donde las costumbres eran totalmente diferentes. Déjeme decirle, si usted está en otro lado, que no es El Salvador, sin duda ha tenido que adaptarse. Usted todavía sigue con las nostalgias de las pupusas, las nostalgias para otros, la champaina, el almuerzo, para aquellos que han vivido en San Miguel, las tortillas, para los que están más allá de América, las tortillas y los tamales. Esas son las nostalgias. Sin duda, el pueblo de Israel creyente vivía en otro lado donde comían de todo y comían culebras y otros animales. Pero déjeme decirle esto. Santiago les está instruyendo. Ustedes van a ser probados, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Pero ¿cómo deben de recibir la prueba? Con sumo gozo, con una actitud correcta. Tened es una expresión de parte del Señor, es a tenerlo ahora y que debemos practicarlo siempre. El cristianismo es de vida, el cristianismo es de práctica. No sé con qué fue probado usted ahora. Hay cosas tan pequeñas que le pueden robar el gozo y la paz. Tengamos la actitud correcta. En segundo lugar, hablando de que no nos debe extrañar las pruebas, porque Dios tiene propósito. ¿Cómo la debo recibir? Con sumo gozo. Y luego dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No se nos dice, bueno, a este lo vamos a probar de esta manera, a este de esta manera, diversas pruebas. Ahí cerquita de Santiago, quiero llevarles al libro de Primera de Pedro. Pedro también está escribiendo a estos creyentes que están en la diáspora, que están fuera de Israel. Y en el capítulo 3, versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora, vamos a ser probados. Y vamos a ser probados de diversas pruebas. Versículo 2 de Santiago dice, cuando os halléis en diversas pruebas. La carta de Santiago viene hablando de padecimientos. Es una manera de pruebas. Hay pruebas diversas, pruebas en su hogar. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestra esposa cambie? Pero nosotros queremos cambiarle a ella de su porte, de su comportamiento, de sus actitudes, o viceversa. Las esposas quieren que los maridos seamos como ellas dicen, porque les parece que eso es lo correcto y probablemente en algún momento tienen razón en lo que digan o tenemos razón en lo que decimos. Pero déjeme decirle esto, en nuestro hogar tenemos pruebas, diversas pruebas, pruebas que tienen que ver con asuntos espirituales y materiales, tienen que ver con situaciones económicas, de trabajo. En estos días, sin duda, muchos hermanos se han quedado sin trabajo. A veces durante todo este tiempo atrás, uno que otro quedaba sin trabajo, uno que otro, pero ahora va a ser
muy parecida la historia en muchos de los hermanos. Usted estando en otro país, probablemente va a recibir pruebas por cuestiones de salud, cuestiones físicas, cuestiones familiares, y podríamos hablar de las diversas pruebas, porque Dios está probando la fe suya y la mía. Dios quiere desarrollar en nosotros algo que nos lleve a ser hombres equilibrados. La Biblia utiliza aquí la palabra perfecto y cabal. En otras palabras, madurez. Entonces va a haber diversas pruebas, diversas aflicciones. Siempre en capítulo 1, versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Todo viene a redundar en la fe, todo redunda en la fe. Cuestión de trabajo, cuestión de salud, cuestión económica, cuestión espiritual. ¿Cuántas veces nosotros somos tan incrédulos? Y en esta tarde usted puede estar de incrédulo, que estoy diciendo esto así, con una sonrisa y mostrando bienestar, y usted podría estar diciendo, a saber cómo estará por dentro ese señor. Pero déjeme decirle, todos hemos pasado y estamos pasando y pasaremos diversas pruebas. Pero hay una tercera cosa, y aquí es donde vemos los resultados de las pruebas. Porque dije que todo redunda en probar nuestra fe. ¿Dónde está nuestra confianza? Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por naturaleza, no somos pacientes. Y todos los días tenemos que poner en práctica la paciencia. Y para que podamos poner en práctica la paciencia, tienen que venir pruebas. Porque ella, la prueba de nuestra fe, produce paciencia. ¿Cuántos quisiéramos que el Señor nos resolviera el problema ya? Ayer. Nosotros quisiéramos que este problema que el mundo está atravesando tuviera la solución ya. Si usted vive en El Salvador, quisiéramos que ya el próximo lunes todo estuviera en la normalidad. Pero yo les tengo la noticia que eso no es cierto. Y usted dice, ¿y cuándo? No sé. Pero lo que sí sé es que aquel que nos ha permitido las pruebas y está probando a nosotros los creyentes nuestra fe, está desarrollando en nosotros paciencia. Tenemos que ser pacientes. David decía, paciente esperé a Jehová. Ahora, él lo había desarrollado. Eso no es algo innato, no viene por la inercia, se desarrolla. La Biblia dice que la paciencia viene como producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero también Dios utiliza las pruebas para desarrollarla. Así que en esta hora vale la pena que usted y yo no nos tome por sorpresa, que no nos extrañemos, pero no solamente produce paciencia. Versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, decía que el propósito de toda la carta de Santiago es corrección, instrucción. Él está tratando de enseñar disciplina, educando, en este caso a un niño, pero en este caso es el Señor educándonos a nosotros en asuntos prácticos de la ética cristiana. Interesante. Dice que el resultado de la paciencia es que seamos perfectos y cabales. Ahora, quiero recordarles lo que dice siempre en el capítulo 1, versículo 1, el final del versículo 1, dice a las 12 tribus que están en la dispersión, salud.
para Santiago no está refiriendo a la salud física, es un todo. En otras palabras, él está diciendo, alegraos. Y aquí, más tarde, en los siguientes versículos, dice que nosotros debemos de recibir todas las cosas que nos vienen con sumo gozo, entendiendo que Dios tiene propósitos con las diversas pruebas. Él quiere producir paciencia en nosotros, paciencia para esperar en Él. Los creyentes de aquel momento tuvieron que recibir cada una de las circunstancias difíciles y eso les llevó a ser pacientes para esperar en Dios. Aprendieron en la fuente de su confianza, que era el Señor. Y luego, esa paciencia produjo en ellos madurez. Perfectos no quiere decir impecables, que no pequemos. Seguiremos pecando mientras estemos en este cuerpo, pero podemos ser creyentes con la madurez necesaria, suficiente, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que no recibamos con sorpresa ninguna de las pruebas que nos están llegando. Yo no sé cuál vendrá, solo estoy seguro que hay una cola de diversas pruebas que nos vendrán y que Dios tiene propósito, porque Él estará probando no otra cosa, no es por su capricho, estará probando nuestra fe para que nosotros podamos ser hombres y mujeres pacientes, perfectos y cabales. Este mundo no se puede sobrevivir y no se puede disfrutar en medio de todo lo que el mundo pasa, si no es por ir alcanzando la madurez. Estos creyentes estaban en la dispersión en Asia Menor. Los creyentes que nos estamos sintonizando aquí, estamos en diferentes lugares, bajo diferentes y diversas circunstancias. Pero déjeme decirle, Dios nos ha enviado esta carta desde hace 2000 años para que nosotros podamos comprender que no nos debe tomar por sorpresa ninguna de las pruebas. Dios bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude para que podamos tomar con la actitud correcta lo que Dios permite que nosotros recibamos. Si usted está ahí reunido con su familia o usted está solo, yo le invito a que tome un momento, inclinemos el rostro y si usted quiere arrodillarse, magnífico, pero donde quiera que usted esté, yo le animo que en esta noche no nos tomen por sorpresa las pruebas, sabiendo que ellas tienen propósito. Tenga la actitud, tened, dice Santiago, por sumo gozo. Esta noche, hable con el Señor, dele gracias. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador personal, déjeme decirle, hay diferencia para el mundo. Para el mundo, esto no es nada comparable con lo que le espera para la eternidad. Yo quiero invitarle a que usted pueda evitar la prueba eterna, en este caso la condenación eterna, que solo se puede evitar en la persona de Cristo. Venga a Cristo esta noche. Si usted nunca ha recibido a Cristo, Él quiere ser, como Santiago decía, Señor y Salvador Jesucristo. Él quiere ser su Señor, pero también su Salvador. Si usted nunca lo ha recibido, dígale, Señor Jesús, perdóname. Yo reconozco mi pecado. Reconozco que te he ofendido. Reconozco
que no hay nada bueno en mí, pero en esta hora te ruego, oh Dios, que me perdones y me limpies. Me arrepiento de todo cuanto he pecado contra ti y te abro la puerta de mi corazón, la puerta de mi vida, y te pido que entres en mí. Te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Te bendigo, oh Dios, y muchas gracias por perdonarme y hacerme tu hijo. Si usted hizo esta decisión, le felicito y le animo a seguir al Señor. Le animo a hacer un par de cosas. Si usted está en la distancia y en estos días no podemos invitarle que venga, si vive en San Miguel, a nuestra iglesia, a nuestro edificio, al templo. Pero síganos sintonizando y sigamos creciendo a través de la palabra de Dios. Lea la Biblia, ore al Señor, búsquele de su corazón. Y nos despedimos antes de que venga el hermano Tony para dirigirnos en el canto. Terminamos orando como familia. Bendito Padre, muchas gracias por darnos solo en la introducción de esta carta que nos enviaste hace 2000 años. ¿Cómo debemos recibir las pruebas? Señor, gracias, porque siempre tienes cuidado de enseñarnos. En Cristo Jesús, bendice a los hermanos en Houston, Dallas, España, Málaga, Georgia, Atlanta, Boston, Nueva York. Y Señor, cualquier otro lugar en Centroamérica, Costa Rica. Señor, gracias por permitirnos como familia juntarnos una vez más. En tu nombre oramos y pedimos. Amén. Que Dios les bendiga.